Muy buenas tardes, soy el doctor José Luis Llanos Fernández y en esta oportunidad vamos a hablar del DNA y cromosomas descritos en el capítulo número 5 del libro Introducción a la Biología Celular de Albert. Al finalizar este capítulo, el estudiante va a ser capaz de describir la estructura del ácido desoxirribonucleico y cuál es el mecanismo para la herencia. 2. Comprender la organización y cómo transportar la información genética. 3. Describir a los nucleosomas como unidades básicas en la estructura de los cromosomas eucariontes. 4. Fundamentar el empaquetamiento de los cromosomas que determinan la actividad de los genes. Y finalmente, pues explicar las modificaciones de la cromatina, expresión génica de la replicación y reparación del ADN. A manera de introducción, podemos decir que la vida depende de la capacidad de la célula para almacenar, reparar y traducir las instrucciones genéticas para mantener los organismos vivos. Recordar también, pues, que dentro de la célula están almacenados sus genes que contienen la información que determina las características de una especie en su conjunto. Al inicio del siglo XX, los científicos se interesaron en la naturaleza química de los genes que dio origen a la ciencia de la genética. La información de los genes es copiada y transmitida de una célula a las células hijas. En la década de 1940 se descubrió que la información genética consiste en instrucciones para sintetizar proteínas. En esta misma década se reconoce al ácido desoxirribonucleico como una molécula capaz de transportar la información genética de la célula. En el año de 1953, Watson y Crick determinaron la estructura del ADN, que como nosotros sabemos, pues está caracterizado por una columna antiparalela de azúcar y fosfato que en su parte interior tiene un par de bases de adenina, timina, guanina y citosina. El ADN es el material genético para el conocimiento de la vida. El RNA es una molécula que puede codificar las instrucciones para sintetizar las proteínas. La estructura del ADN comienza con la descripción de los cromosomas en el siglo XIX. Menciona que son estructuras filamentosas que están dentro del núcleo, en las células eucariotas. La célula que no está en división no tiene manifestación de los cromosomas. En cambio, los cromosomas se tornan visibles a medida que las células eucariontes se preparan para dividirse. En el año de 1950, Maurice Wilkins y Rosalind Franklin, al utilizar análisis de difracción de rayos X, determinaron la estructura en doble hélice del ADN. Actualmente podemos decir que las proteínas empaquetan y controlan las moléculas de DNA. Estas moléculas son capaces de transportar la información genética de una célula. Una molécula de DNA está formada por dos cadenas complementarias de nucleótidos, de modo que nosotros podemos visualizar en esta cadena bicatenaria esa configuración que después adopta la doble hélice de ADN que en su parte interior tiene guanina, citosina, timina y adenina respectivamente, anclados a un esqueleto de azúcar fosfato.
La base nitrogenada de azúcar de 5 carbonos se une a un grupo fosfato por un enlace covalente y este a una base, como en este ejemplo, a guanina, para formar un nucleótido que después genera una hebra de ADN. Cada una de estas bases, en el caso de la citosina y timina, llamadas pirimidinas, adenina y guanina, llamadas purinas, juntamente con el fosfato y el azúcar desoxirribosa, genera un nucleótido que va a adoptar posteriormente esta imagen de doble hélice. Recordad también pues que va a existir enlaces de fosfodiéster entre azúcar y fosfato y también vamos a encontrar enlaces de hidrógeno entre lo que es la citosina y guanina, timina y adenina respectivamente, para que después conformen la hélice de ADN. La estructura de ADN proporciona un mecanismo para la herencia. Recordar entonces que las hebras antiparalelas de azúcar fosfato giran una alrededor de la otra formando una doble hélice con 10 pares de bases por giro. Recordar entonces que los mensajes lineales se presentan de muchas formas y acá tenemos un par de ejemplos. Tenemos los lenguajes en español, la biología molecular, tenemos una nota musical, tenemos un código Morse, tenemos pues el idioma japonés y finalmente el código del ADN, timina, timina, citosina, guanina, adenina, guanina y así sucesivamente. Al analizar la expresión génica del ADN en la doble hélice de esta, podemos decir que la secuencia nucleótida de un gen se transcribe a la secuencia de una molécula de RNA y después se traduce en una secuencia de aminoácidos de una proteína y así sucesivamente para el gen B, C y D. Recordar pues que la gran mayoría de los genes contienen información para sintetizar proteínas. Vamos a hablar de la estructura de los cromosomas eucariontes. Cada célula humana contiene unos 2 metros de DNA y un núcleo que mide entre 5 a 8 micrómetros de diámetro. Las células eucariontes presentan moléculas muy largas de DNA bicatenario que se empaquetan dentro de los cromosomas que deben caber dentro del núcleo. Estas tienen que ser duplicadas y distribuidas con exactitud entre 2 células hijas en cada división celular. Este empaquetamiento se realiza por proteínas llamadas histonas y no histonas especializadas que se unen al DNA con niveles de organización altos, generando pliegues y bucles respectivamente. El ADN de una célula eucarionte es empaquetado en múltiples cromosomas. Este DNA nuclear se distribuye entre un conjunto de 23 a 24 cromosomas diferentes, dependiendo si es mujer u hombre respectivamente. Los cromosomas completos tienen 2.3 por 10 elevado a la 9 pares de nucleótidos de DNA que compone el genoma humano. Si hablamos del cariotipo humano, podemos decir que es la representación ordenada del conjunto completo de 46 cromosomas humanos y que cada cromosoma humano puede ser pintado de un color diferente. Para distinguir su identificación inequívoca se utilizan colorantes de inmunofluorescencia que va a teñir específicamente grupos de timina y adenina y citosina y guanina
de los 23 pares de cromosomas, 22 autosómicos y 2 sexuales. Los cromosomas anómalos se asocian con algunos trastornos genéticos. Veamos acá una translocación recíproca entre el cromosoma número 4 y el cromosoma número 6 respectivamente. Los cromosomas organizan y transportan información genética. Entonces podemos decir que los cromosomas transportan genes, unidades funcionales de la herencia. Un gen es un segmento de DNA que contiene instrucciones para sintetizar una determinada proteína o molécula de RNA. En cambio, si decimos genoma, es la información genética total transportada por un conjunto de cromosomas presentes en una célula u organismo. Tenemos acá dos ejemplos: bacteria simple con 500 genes y el ser humano 24.000 genes aproximadamente. Los cromosomas organizan y transportan información genética. Las bacterias y algunas células eucariontes unicelulares tienen pues genomas compactos. Los cromosomas de las células eucariontes y de los seres humanos tienen genes de secuencia de nucleótidos. Acá tenemos un ejemplo de el ADN bicatenario de una levadura que tiene 1000 pares de nucleótidos. El DNA extra de repuesto no codifica proteínas. Veamos cómo en esta célula eucariota los genes incluyen un exceso de DNA no codificante entremezclados con el ADN que va a ser fundamental para la formación de proteínas. El tamaño de los genes en general es distinto para las diferentes especies. El genoma humano tiene 200 veces, es más grande que la levadura, pero 30 veces más pequeño que de algunas plantas. La distribución del DNA es diferente en cada especie. En los seres humanos están distribuidos en 46 cromosomas, en el ciervo pequeño 7 y en la carpa 100. Se podría decir entonces que el organismo más complejo tendría un genoma más grande. Pero veamos, acá tenemos el mustang indio y el mustang chino. Estas dos especies estrechamente relacionadas pueden tener genomas de tamaño similar, pero como pueden ver, cromosomas muy diferentes. Se requiere de una secuencia de DNA especializada para la replicación del DNA y la segregación de los cromosomas. Entonces, un cromosoma funcional debe transportar genes, debe ser capaz de duplicarse, implicar la separación y redistribución en células hijas en cada división celular. Si recordamos, el ciclo celular está constituido por mitosis e interfases respectivamente. Entonces, si hablamos de células que están en interfase, podemos decir que la replicación del ADN en los cromosomas están, pues, como ven, estos cromosomas están extendidos en el núcleo en forma de hilos finos, delgados y en forma de emaranhado de RNA y DNA, y no se les distingue con el microscopio óptico. En cambio, cuando hablamos de la mitosis, vamos a ver cromosomas duplicados que se distribuyen en los dos núcleos de las células hijas que posteriormente entran en interfase. La secuencia de eventos del cromosoma en el ciclo celular van a depender, pues, si están en interfase o en mitosis. En la interfase dependen del centrómero, del origen de la replicación y del centrómero. Cuando hablamos del telómero, estamos hablando de un extremo de cada cromosoma que contiene esta secuencia de nucleótida. Si estamos hablando de los orígenes de la replicación para que se genere otra cadena, y del centrómero que permite que los cromosomas duplicados se separen pues en la fase mitótica respectivamente, como podemos evidenciar en este esquema. Tenemos dos copias de cromosomas
en células separadas. Los cromosomas en interfase no están distribuidos de manera aleatoria dentro del núcleo. Esto quiere decir que son más largos y más finos, se encuentran dentro del núcleo de varias maneras. Los cromosomas que transportan genes que van a codificar el RNA se van a unir para formar el nucleolo. El resto de cromosomas en interfase ocupan sus propios territorios definidos dentro del núcleo, en contraposición de lo que es los cromosomas mitóticos. Son estructuras más compactas, se ven con más facilidad, se separan fácilmente en la división celular. Cada molécula es muy larga y se denomina, como pueden ver, como cromatida. En el centro encontramos el centrómero, que es la zona de constricción que permite que una copia de cada cromosoma se distribuya a cada célula hija en la división celular. El nucleolo es una estructura del núcleo en interfase. En el nucleolo se sintetiza RNA ribosómico, se combinan con proteínas para formar ribosomas. Cada uno de los 10 cromosomas contribuyen a formar un bucle que contiene genes de RNA para formar el nucleolo. El nucleolo es la estructura más prominente del núcleo en interfase. El DNA de los cromosomas siempre está muy condensado. Las células eucariotas están en interfase o en mitosis. Empaquetan DNA de manera compacta en los cromosomas. Ejemplo, el cromosoma 22 tiene unos 48 millones de pares de nucleótidos. Estirados de extremo a extremo, su DNA tendría 1.5 centímetros. Durante la mitosis, el cromosoma 22 mide solo 2 micrómetros de longitud. Esta compresión es realizada por proteínas que enrollan y pliegan el DNA en niveles de organización cada vez más elevados. Los nucleosomas son las unidades básicas de la estructura de los cromosomas eucariontes. Las proteínas que se unen al DNA formando los cromosomas eucariontes son de dos tipos: las histonas y las no histonas. Las histonas, en enormes cantidades, más de 60 millones de moléculas de varios tipos diferentes en cada célula. En cambio, las no histónicas apenas son cientos de proteínas diferentes asociadas a la cromatina. Acá podemos evidenciar las fibras de cromatina que contienen nucleosomas, vistos en una microscopía electrónica. Entonces, el complejo de ambas clases de proteínas histónicas y no histónicas dentro de lo que es la fibra de la cromatina, pues reciben el nombre de cromatina. Cuando hablamos de los nucleosomas, debemos referirnos a que van a estar unidas por DNA conector que tiene una proteína H1 histona. Esta va a tener forma de cuentas de collar de la cromatina. Las histonas centrales del nucleosoma, que son H2, H3 y H4, tienen 200 pares de nucleótidos de DNA. La nucleasa que digiere el DNA conector permite obtener una partícula central de nucleosoma liberada, disociada con alta concentración de sal, genera pues la división de los octómeros de histonas H2A, H2B, H3 y H4 y una doble hélice de DNA de 147 pares de nucleótidos. Si nosotros vemos los nucleosomas vistos de frente y vistos desde el borde, en el año de
1997 se conoció la estructura atómica del octómero de histonas en forma de disco alrededor del cual se enrolla el ADN 1.7 vueltas en espiral levógira. Cada una de estas estructuras va a contener pues una doble hélice de DNA, unas histonas H2, H2B, H3 y H4 respectivamente, con sus respectivas colas. La cromatina de los cromosomas plegados forman bucles. Estas proteínas cromosómicas no histónicas especializadas van a plegar la cromatina en forma de bucles. Estos son pues establecidos por proteínas cromosómicas no histónicas que se unen en una secuencia específica de DNA. Estos bucles se condensan para producir cromosomas en interfase, un nivel más de empaquetamiento formado por cromosomas mitóticos. El empaquetamiento de los cromosomas se produce en múltiples niveles. Veamos. Tenemos acá una región corta de la doble hélice de ADN que mide 2 nanómetros. Tenemos una forma de cuentas de collar de la cromatina que mide 11 nanómetros. Una fibra de cromatina de nucleosomas empaquetados que mide 30 nanómetros. Una fibra de cromatina plegada en bucles que tiene 700 nanómetros y finalmente pues tenemos el cromosoma mitótico entero que mide aproximadamente 1400 nanómetros. El resultado neto de cada molécula de DNA ha sido empaquetada en un cromosoma mitótico es de 10.000 veces más corto que la longitud al estar totalmente extendido. La regulación de la estructura de los cromosomas sin duda tiene que ver pues con la replicación del ADN, condensación cromosómica durante la profase, anclaje de los cromosomas durante la prometafase, alineación de los cromosomas en metafase, segregación de los cromosomas en anafase y la separación en telofase juntamente con la citosinasis. Entonces, el DNA celular transporta cantidades enormes de información codificada. Las células tienen que ser capaces de recuperar esta información según sea necesario. La regulación de la estructura de los cromosomas. Una célula puede modificar su estructura de su cromatina para exponer regiones localizadas de DNA, permitiendo el acceso de proteínas y complejos proteínicos específicos, en particular aquellos involucrados en la expresión génica y la replicación y reparación del ADN. Los cambios en la estructura del nucleosoma permiten el acceso al ADN. Las células eucariontes ajustan con rapidez la estructura local de su cromatina. Los complejos de remodelación de la cromatina utilizan energía de la hidrólisis del ATP en ADP para cambiar la posición del ADN que está enrollado alrededor de los nucleosomas. Este complejo remodelador de cromatina puede modificar localmente la posición de los nucleosomas, tornando al ADN más asequible a otras proteínas de la célula. En la mitosis, estos complejos están desactivados. Ayudan a los cromosomas mitóticos a mantener su estructura compacta y empaquetada. La modificación química de la cromatina
es reversible cuando las histonas catalizan las modificaciones de esta. Tenemos la H2A, H2B, H3 y H4. Cada una de estas histonas tienen una cola. En el caso de la cola del H3, las histonas centrales son modificadas covalentemente por adición o eliminación de grupos de acetilo, grupos de fosfato o de metilo. El patrón de modificación de las colas de las histonas puede determinar cómo maneja la célula una secuencia de cromatina. Las enzimas modificadoras de histonas operan de manera coordinada con los complejos remodeladores de la cromatina para condensar y formar heterocromatina silenciando genes o también para relajar la cromatina según la necesidad de la célula, permitiendo cambios rápidos de la estructura de la cromatina. Los cromosomas interfásicos contienen formas tanto altamente condensadas como más extendidas de cromatina. Si nosotros recordamos, la cromatina en interfase no está empaquetada de manera uniforme. Tenemos el telómero, tenemos el centrómero, que son heterocromatina, y el resto eucromatina. Las regiones de cromosomas que tienen genes en forma activa están más extendidos. En cambio, las que tienen genes silentes están condensadas. La heterocromatina es la forma más condensada de la cromatina en interfase, que representa aproximadamente el 10% de un cromosoma en interfase. La eucromatina, que es la cromatina, es menos condensada, pero sin embargo, ambas están compuestas por una mezcla de diferentes estructuras cromáticas. Entonces, si vemos las modificaciones de las colas de las histonas específicas en la heterocromatina y la secuencia de barrera de ADN de la eucromatina, van a jugar un rol fundamental en este proceso. Las modificaciones de las histonas atraen proteínas específicas de heterocromatina, incluidas las enzimas modificadoras de histonas. Las proteínas específicas de heterocromatina modifican las histonas cercanas. La heterocromatina se propaga hasta que se encuentra una secuencia de barrera del ADN. Entonces, podemos decir que gran parte del DNA plegado en heterocromatina no contiene genes tan compactos. Los genes son empaquetados en heterocromatina, no se expresan y causan enfermedad. Tenemos que un individuo con lesión hereditaria de su DNA de barrera, la heterocromatina se extiende y desactiva el gen beta globina, generando una anemia grave. Entonces, podemos decir que en el núcleo masculino y en el núcleo femenino vamos a encontrar la diferencia del cromosoma X inactivado denominado Corporivar-Iberton. En cambio, la región que contiene el cromosoma X activo no es visible. Podemos decir entonces que la heterocromatina mantiene algunos genes silenciados, como ser el cromosoma X en interfase de los mamíferos del sexo femenino. El estado condensado e inactivo del cromosoma X es heredado a los descendientes de esas células. Uno de los dos cromosomas es inactivado en la célula de mamíferos hembra, mantiene la información de la heterocromatina. En este ejemplo tenemos una célula de un embrión temprano que posteriormente va a expresar un XM activo en estos descendientes de la célula o un solo XP activo en estos descendientes de otra célula.
Acá tenemos un ejemplo del color del manto de un gato cálico. Depende en gran parte de los patrones de inactivación del cromosoma X. Bueno, pues las presentaciones y los videos son solo referencia con una visión general del tema, como ustedes están viendo. Es responsabilidad de cada uno de los estudiantes estudiar todo el contenido del capítulo, desde el título del tema hasta finalizar el tema, incluyendo, como dijimos, terminologías, tablas, gráficos, dibujos, figuras y láminas. En caso de alguna duda o alguna pregunta respecto al tema avanzado, tienen que acceder pues a la plataforma Classroom en la sección de foro, preguntas y respuestas para aclarar todas sus cuestiones del tema correspondiente y responder lo más antes que se pueda. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos hasta otro punto.